¿Aló? ¿Será que se ve? Policom Studio. Ya se conectó esta vaina. ¿Aló, Andrea? ¿Le podrías prender el televisor a ver qué pasó? Una buena pregunta. A ver, ¿quién es el más alto aquí? Creo que mi amigo. ¿Cuánto mides? ¿O no? ¿Serás más alto que yo? Sí. No sé. ¿Dónde? No hay un control ahí. No debería haber un control. Esa vaina, ¿sí ves? ¿Sí? ¿Era botón o no? No se prendía. ¿Dónde hay un control? No, eso no es escritorio, ¿no? Lo que ves es lo que hay. Lo que hay. Bien. Entonces eso lo que hace es proyectar lo que está allá. Esta es bastante intermitente, se va a durar rato de imagen. Entonces fue peor. No, porque ya estaba desde que le así, desde que le... ¿Ya estaba así? Creo que debe estar mal, el del HDMI. Ahí creo que ya se normalizó. Qué cosa. Andrea, ¿me escuchas? Sí. Sí está sonando ya, ¿no? A ver. Ok. Y ahora sí, no sé. ¿Qué podemos hacer? ¿Todos trajeron un computador? En teoría se podrían conectar al Zoom por el computador. ¿Sí? Y ahora no conecta esto, ¿eh? Es que está todo un montón de cables aquí, ya no hay cómo. Solo hay ese aparato, no hay más. 38, ¿no? Ya empecemos, porque ¿qué más? Pero Andrea, ¿sí me estás oyendo? Sí, ¿no? Sí, profe. Ok. No, literal, el HDMI ahí quedó. Sí, pero está cerrado. Sí, así son de cuando nosotros necesitamos nunca está. ¿Quién está de último? ¿Esteban? ¿Eres Esteban? No, Marcelo. Marcelo. Sí. Bueno, ya sé, el último será el primero. Isaac, ¿me ayudas con una cosa? Buen día. Claro. Verás, ¿sabes dónde es Service Desk? Aquí en el Sí, sí. no sé. Aquí, verás, sales a la puerta, alzas a ver y ahí dice Service Desk, un letrero. ¿Puedes ir a buscarme una persona de ellas? Gracias. Verán, ¿cómo lo puedo proyectar directamente? Ya, hagan una cosa, conéctense a la sesión y vamos a ir viendo algunas. Entonces, el día de ayer te subí un video que corresponde a una clase del otro grupo. ¿Lo vieron? Listo. Está en YouTube, así que lo pueden ver a doble velocidad. Sé que hablo despacio, creo que alguien una vez me dijo que hasta 2.5 se entendía bien. Entonces, es una clase súper rápida que pueden tener, ¿ya? En la clase de ayer estábamos viendo acerca de tipologías estructurales
en donde, para puentes, estábamos hablando un poco acerca de lo que son los tipos de puente de losa sobre vigas, ¿sí? Y de vigas cajón. ¿Listo? Entonces, esa parte, por favor, voy a partir desde ahí para mirar lo que quiero ver hoy. ¿Listo? Entonces, la idea es que en los últimos minutos, tal vez 20 minutos de clase, vamos a ir al laboratorio a mirar unos modelos de puentes que de pronto algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver en la casa abierta y hablar un poco directamente, moneando, tocando el puente y viendo cómo qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, por aquí están todos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a realizar en este momento? Resulta que ¿qué más, Carlito? No, eso es exactamente lo que pasa. No se conecta. Te voy a dejar ahí. Yo me voy a conectar con mi iPad y voy a dar la clase aquí. Bien, ¿sale? Listo. Entonces, resulta que, digamos que lo primero que tenemos que entender es que los puentes, la tipología estructural va a estar enfocada netamente a la luz. Ya lo había mencionado algunas veces, ¿no? Entonces, en función de la luz, yo voy a necesitar o voy a necesitar construir cierto tipo de estructura específica. Por ejemplo, el puente sobre el río Chiche, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Porque de alguna forma, cuando estábamos hablando acerca del puente, o de lo que de pronto sepan con Fernando, ¿qué tipología estructural es el puente sobre el río Chiche? ¿Cómo se construyó? Fernando generalmente le... ¿De hormigón pretensado? De hormigón pretensado, sí. Por dovelas. Por dovelas sucesivas. Ajá, perfecto. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces vamos a ver un poco acerca de esa temática, ¿listo? ¿Dónde está? En teoría debería aparecer ese computador. Vamos hasta que pues Carlitos nos ayude con la parte de la proyección. ¿Listo? ¿Ahí se mira? Sí. ¿En casa se ve? Andrea, creo que la única en casa por ahora. Está bien. Estás en la sala de espera, hasta un segundo. Listo. Bien. Ya, gracias. Listo. Entonces, ¿qué son las dovelas sucesivas? Resulta que los puentes bajo dovelas sucesivas tienen una función distinta, ¿no? ¿Ahí pasa algo? Ya. A los puentes que generalmente nosotros entenderíamos, ¿ya? Cuando ustedes ven un puente, creo que como ingenieros, la principal, o de pronto el principal impulso es de pensar que el puente soporta las cargas vehiculares mediante la flexión de la viga, ¿sí o no? Pues nosotros entendemos eso, ¿no? Un elemento que está apoyado horizontal es un elemento viga, que está apoyado sobre columnas, ¿no? O estribos, funciona por flexión, ¿listo? Y en lo que ustedes hemos hablado y en lo que ustedes van a ver en el video, si es que ya no lo han visto, y los que ya vieron, esos puentes, hasta los puentes de vigas cajón, funcionan así, por flexión. Es una viga netamente sometida a flexión. Esos son los que nosotros vamos a estudiar, por eso mismo, porque ustedes ya saben diseñar elementos sometidos a fricción en hormigón, y eso es básicamente cómo se comporta. Sucede que los puentes bajo dovelas sucesivas tienen un funcionamiento distinto, y de hecho de aquí a los que vamos a ver en adelante también van a tener ese paradigma cambiado, ¿listo? Las dovelas sucesivas son un método constructivo en el cual yo voy adicionando dovelas. La dovela es un pedazo de sección que en este caso se puede ver como en la imagen de la izquierda, ese elemento que está encima de la columna. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, ese pedacito se llama dovela. Y se llaman sucesivas porque esos elementos que son un módulo se va asignando a cada lado de la estructura. ¿Listo? Ahora,
¿Cómo se los pega? ¿Sí? Porque no es una viga. El comportamiento de una viga es funcional en el momento en que la viga es un elemento que queda apoyado desde el principio, ¿sí o no? Entonces yo tengo dos columnas, apoyo una viga y eso funciona por sección. En las novelas, lo que yo voy a tener es que a medida que el puente crece, como se ve aquí en la figura de la izquierda, perdón, de la derecha, ¿sí? La novela queda en el aire en voladizo. Entonces, ¿cómo se sostiene ese elemento? ¿No? Entonces, resulta que por cables de postensionamiento, ¿sí? Yo voy a soportar lo que sería la novela. ¿Listo? Entonces, internamente, ven que en la parte, en esta parte de aquí, yo tengo unos cables que son como distintos a la estructura. Estos de acá, estos, son los elementos que hacen parte del cable de potencial. ¿Listo? Esos elementos se van a unir. ¿A dónde? Se van a unir a la dovela principal, que es la dovela que está justamente encima de la columna. Esa es la dovela principal. Y el funcionamiento, para crecer la estructura, va a ser ir incrementando a cada lado de la columna una dovela sucesivamente, de tal forma que no exista un desequilibrio en la columna que pueda causar un momento, pues porque yo ponga solamente una dovela en el lado izquierdo y se genere. Andrea, ¿me escuchas? Andrea, Sí, sí, escucho. ¿antes me estabas escuchando? No, ¿Desde qué punto no me oías? desde lo de la novela principal. ¿Desde lo de la dovela principal? No, un poquito luego de eso. Ok, bueno. Ahorita están arreglando el computador, así que vamos a... Te ruego paciencia. ¿Listo? A ver, vamos a ver si ahí se ve, no sé ni qué ven. En teoría me debería estar viendo a mí. Listo. Entonces, ¿en qué está? Listo. Entonces,
¿cuál es el criterio de diseño de estas estructuras? Resulta que en el momento que yo tengo un cable, quiero que se imaginen un cable, un vector de tensión. Entre más yo me aleje de la columna, lo que va a pasar es que el del cable va a quedar más inclinado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, descompongan un vector a cuarta. Y ahora sí, no sé. Listo. Entonces, quiero que se imaginen un vector de tensión. Eso es lo que va a hacer el cable, ¿no? Entonces, si el vector de tensión está a 45 grados. Gracias. Ah, ¿cuál era el problema con esto? Que se estaba poniendo intermitente, ¿no? Pero ahí está bien, ¿no? Listo. Gracias. Si el vector de tensión está a 45 grados, la componente horizontal y vertical son la misma. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente de la fuerza. ¿Listo? Lo que quiere decir que si ustedes se ponen a analizar estáticamente la estructura, la dovela, por el simple hecho de estar conectada a la columna, va a generar una componente horizontal que está comprimiendo la dovela. ¿Estamos de acuerdo? Y la componente vertical es la que va a contrarrestar el peso del vehículo y el peso propio de la dovela en general, todas las cargas gravitacionales. ¿Listo? Entonces, conforme yo me voy alejando, esa componente de tensión se vuelve más inclinada. Entonces, a mayor ángulo, ¿sí? Yo tengo una componente horizontal más grande para soportar el mismo peso. ¿Estamos de acuerdo? Si este vector vertical debe ser el mismo para que se soporte, ¿sí o no? Debe ser el mismo. Entonces, al generar un vector más inclinado, yo voy a tener un vector horizontal mucho más grande. Y así sucesivamente. Cada dovela que se incrementa hace que para mantener la misma fuerza vertical que sostiene la dovela y los vehículos, yo tenga mayor compresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando les pregunten en el examen cuál es el criterio de diseño de estos elementos, ustedes van a entender que el criterio de diseño va a ser la compresión en la primera dovela. Esta de aquí, la primera dovela que tenemos acá, es la dovela que está soportando todas las compresiones de las dovelas sucesivas, ¿sí? Entonces, no es flexión, porque el elemento no es una viga. ¿Listo? Lo que yo debo controlar es la alta carga de compresión que existe en las dovelas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Perfecto. ¿Listo? Ahora, eso se denomina una falla por aplastamiento en el concreto. Y allá, pues con Fernando, habrán de entender, tuvieron que haber hablado un poco acerca de que todos los elementos que son pretensados, generalmente el criterio de diseño es que el hormigón pues, no se aplaste. Eso es un control, ¿no? Porque hay tanta compresión que puede explotar y aplastarse el sistema. ¿Listo? Este es el puente sobre el río Chiche y si entendemos bien, resulta que la zona o la franja azul, ¿sí? Pues es solamente soportada pues por esta zona de la columna de acá. Desde este punto parten dovelas a la derecha y dovelas a la izquierda, ¿sí? De tal forma que la sección roja también es independiente. ¿Ven que es diferente? En un puente convencional, pues todo este tramo sería una sola viga. ¿Listo? Ese es el cambio. En este puente hay algo interesante y es que conforme lo fueron construyendo, fíjense que en el momento en que este punto, esta luz, es más pequeña que esta luz, ¿sí o no? Entonces en un punto hubo un momento de vuelco, porque esta columna también está inclinada, ¿no? Entonces respecto a este punto,
hubo una inestabilidad. Esa parte, pues, es algo que Fernando menciona y es interesante del diseño de este puente porque tuvieron que controlar eso. Y seguramente les mencionó que durante la construcción justamente hubo un sismo, ¿no? Y se movió eso por allá, pero nadie murió, afortunadamente, pero sí hubo severos movimientos en el sistema. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos de las tensiones, básicamente lo que nosotros debemos controlar, pues es eso, ¿no? ¿Y cómo llegaron a controlar ese momento? De que pesaba más acá, todavía Porque, el resto del puente. ¿cómo llegaron a controlar? Entiendo que primero que todo, controlaron el momento en la base. Lo que pasa es que el momento de desestabiliza la estructura es un momento que tiende a girar acá. Esto está empotrado, esta columna le garantizaron la capacidad de soportar ese momento adicional que iba a ocurrir en el sistema, hasta que el sistema se quede completo. Eso es importante, ¿no? Es una buena pregunta, pero no necesariamente con lo que tú me preguntaste. Resulta que en puentes son estructuras tan grandes que el proceso de construcción es sumamente importante, ¿es verdad? Entonces, antes de que la estructura esté unida, son dos estructuras independientes, en donde ahí es el peligro, ¿no? Entonces, en puentes se debe hacer lo que se conoce como procesos constructivos, etapas constructivas. En el análisis estructural, yo tengo que garantizar que durante la construcción la estructura sea estable. Para eso necesito poner apoyos, algún tipo de elemento adicional que me garantice que la estructura, mientras se construya, pues no se va a caer, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces. Por ejemplo, de los ejemplos que me acuerdo en este momento, una vez estaban construyendo un edificio de acero en Cartagena, en Colombia, y claro, pues ustedes saben, o de pronto les han mencionado, seguramente yo, que existen en estructuras de acero, existen los sistemas de pórticos arrastrados concéntricamente. Los que de pronto vieron análisis estructural conmigo en laboratorio, les menciono esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué son esos? Pues son sistemas que son vigas y columnas y que tienen unas diagonales. ¿Listo? Si el sistema está bien diseñado, como debería diseñarse, pues solamente cuando la estructura está con las diagonales puede resistir carga lateral. Si no, no. Solamente resiste carga gravitacional. Eso es el concepto del diseño. Entonces resulta que cuando estuvieron construyendo la estructura, al constructor le pareció una excelente idea construir todos los no sé cuántos pisos, me voy a inventar 10 pisos de estructura y al final poner las diagonales. Entonces, ¿qué pasó? Como es una zona costera, el viento que pegó en la estructura, que no era ni siquiera muy grande, hizo que la estructura quede deformada. Y tuvieron que demoler todos esos 10 pisos para volverlos a construir, porque no se podía enderezar una estructura ya construida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Pues eso yo creo que hubo un error desde el punto de vista del plano estructural. Usted como ingeniero diseñador debe dar planos estructurales de cómo se debe ir construyendo este tipo de estructuras que ya son grandes. Cada etapa de construcción debe decir, bueno, para esta etapa usted debe proveer unos apoyos adicionales. Por ejemplo, este tipo de sistemas. ¿Se dan cuenta de eso amarillo que está ahí? Eso es un apoyo adicional. Usted debe decir, en esta etapa, hasta que el puente esté construido, yo necesito que siempre esté apoyado, al menos en 2 puntos, para contrarrestar el momento de que se crezca, ¿no? Entonces, eso fue un error. Y el constructor, pues, hay que diferenciar. Una cosa es un ingeniero consultor, que es el que hace el diseño y estima las dimensiones de los elementos, y otra cosa igual de importante, igual de difícil, es la parte de la construcción, ¿no? No todos los que diseñan pueden construir. Es más, yo no me considero capaz de ir a construir. Es diferente, esa no es mi área. ¿Listo? Entonces, eso hay que reconocer. Pero entonces, el problema es que el constructor no sabía, no entendía cómo funcionaba la estructura y decidió hacer eso, no poner las diagonales. Y ocurrieron esos fallos. Entonces, ahí hay un error de comunicación, ¿no? Entonces, de eso ocurre.
No sé si te respondí la pregunta. Listo. Ahora, ¿qué seguimos? Puentes compuestos. Pues resulta que cuando hablamos de puentes compuestos, la palabra compuesto, por cierto, Andrea, ¿me escuchas? Andrea. Sí, profe. Oye, por cierto, creo que no estás viendo. ¿Qué estás viendo, mejor dicho? ¿Sí estás viendo la pantalla? ¿Qué se ve? Claro, Sí, ustedes no, pueden sí me ver. ve. ¿Está bien? Ah, bueno. Sí me escuchas bien, ¿no? Sí. Ok. Listo. Entonces, ¿qué tenemos como puentes compuestos? Resulta que los puentes compuestos, en general la palabra compuestos siempre va a estar referida a dos materiales, ¿no? Tradicionalmente en estructuras o ingeniería civil, lo que nosotros tratamos de evitar siempre es mezclar materiales que tengan diferentes coeficientes de expansión térmicos, diferentes rigideces por la compatibilidad de deformaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la idea? Por ejemplo, si ustedes van a hacer una estructura, que es lo típico, ¿no? Son 3 pisos en donde la estructura, o es una casita de 2 pisos, donde la estructura es paredes de bloque, de mampostería, que son supremamente pues, rígidas, y arriba entonces quieren ponerle otros 2 pisos, y se les ocurre que para no ponerle mucho peso, lo hacen de acero, ¿no? Típico, eso es típico, una estructura de acero en la parte de arriba. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que la estructura de acero es mucho más flexible y no va a haber compatibilidad de deformaciones en la estructura, ¿no? ¿Qué es otro típico, no? Ponen estructuras de madera, ¿no? O de, digamos, una estructura casa de mampostería y le unen con algo de madera. Eso también, muy mal, la madera es muy flexible, ¿no? De hecho, pues lo vimos, ¿no? En el sismo del 16 de abril, las noticias que no entienden qué es lo que es la ingeniería, hablaban la madera, el material sismo resistente, ¿no? Entonces, pues, claro, es un material flexible que puede absorber grandes deformaciones y que no quiere decir que es sismo resistente, sino que las casas de verdad estaban bien mal construidas, con un montón de patologías estructurales, y por eso los invito a que si se gradúan rápido este semestre, empiecen a hacer reforzamiento estructural. Eso lo necesitamos, ¿no? En todo el país y en toda la ciudad, reforzamiento estructural, ¿no? Pero bueno, entonces, ese tipo de cosas, ¿sí? Las tratamos de evitar. ¿Qué sí funciona bien? Diseñándolo bien, ¿no? El hormigón con el acero. Lo hemos visto, lo sabemos trabajar, pero hay que saberlo diseñar, ¿no? Cuando nosotros hablamos del hormigón, el hormigón es un material muy rígido, que admite poca deformación. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, el acero es un material muy dúctil, que es se deforma bastante, ¿sí? Entonces, la unión de los dos lo que nos permite es jugar con las ventajas del uno, ¿sí? Aprovechando las ventajas simultáneas cuando están trabajando juntos. Por ejemplo, el acero, nosotros en ingeniería civil lo utilizamos para absorber grandes deformaciones en tensión, que el hormigón no puede, ¿no? Pero el acero tiene un problema y es que se pandea cuando está sometido a compresión. Entonces, ¡pam!, metemos el hormigón, que es mucho más rígido en ese tipo de ocasiones, ¿no? Entonces, los elementos compuestos van a ser en puentes generalmente estructuras en las cuales la parte que está sometida a flexión, que son todos los puentes de tipo viga, que funcionan por flexión, ¿sí? Pues les vamos a colocar vigas de acero, ¿no? Mientras que la parte de la superestructura que necesita absorber la compresión, pues le vamos a poner losas de hormigón. ¿Listo? Entonces, en ese punto, nosotros vamos a tener que considerar algo muy importante y es que el elemento debe funcionar como una sección compuesta. ¿Qué es una sección compuesta? Hagan de cuenta que una sección compuesta es una sección que está compuesta por 2 materiales, pero que trabajan como si fuera un solo elemento. Entonces, por allá en mecánica de materiales, ustedes aprendieron algo que se llama la sección transformada, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué hacían? Que un elemento de viga que tenía acero,
el acero lo transformaban en hormigón, ¿ya? Eso es en teoría, obviamente, eso no ocurre en la realidad, sino que es una forma de analizar un elemento que tiene más de un material, en este caso dos, y que funciona como si fuera uno. ¿Listo? Entonces, para lograr que una viga de acero trabaje perfectamente con una losa de hormigón, yo debo asegurarme de colocar lo que son los conectores de cortante, ¿sí? Entonces, ¿qué son los conectores de cortante? Son unos pequeños elementos que van soldados a la viga y que cuando yo fundo la losa, hacen o transmiten el flujo de cortante entre los dos elementos. Entonces, quiero que se imaginen, y si tienen cuadernos, aunque ahora ya ni yo tengo cuadernos, ¿no? Si tienen cuadernos, hagan el siguiente experimento. Cojan su cuaderno, que tiene algunas hojas, y apliquen flexión en los extremos. Y vean qué pasa con las hojas. ¿Sí? Ya, mi amigo. Marcelo. Sí, Marcelo, mi amigo Marcelo va a ser el ejemplo. Así, al revés, en el otro sentido. En el otro sentido. O sea, bueno, ya, lo hiciste así. ¿Listo? Todo el mundo ha hecho este experimento, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando ustedes hacen, y Marcelo hizo la deformación, aplicó el momento, es lo que está aplicando momento, ¿estamos de acuerdo que aplicó un momento, no? Y que produjo flexión. Entonces, las hojas se deslizaron unas de otras, ¿sí o no? ¿Por qué se deslizan? Porque entre una hoja y otra no hay nada que transmita el cortante que se produce al producir el momento. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está ocurriendo. Otro ejemplo, ustedes cogen y van a pasar con una carretilla con material sobre una tabla, ¿no? Entonces yo cojo y pongo una tabla encima de la otra y paso. Ahora pongo una tabla encima de la otra, pero le pongo unos clavos cada cierta distancia. ¿Cuál de las dos tablas se deforma menos? La de los clavos. ¿Por qué? Se supone que si yo tengo una viga hecha de dos elementos iguales, la inercia debería ser igual, ¿no? Tengo las mismas dos tablas. ¿Qué es lo que cambia en ese ejemplo? ¿Se dieron cuenta? Intuitivamente sabemos que la que tiene clavos va a soportar menos deformación. ¿Por qué? Pues trabajan de manera distinta ambas vidas. Cuando los unos con clavos trabajan de la misma, o sea, como si fueran una sola. Exactamente por eso. Pero ¿qué es lo que está cambiando? Lo que cambia es el momento de inercia. En el momento en que yo tengo, ¿sí? En el momento en que yo tengo las dos tablas trabajando sin clavos, yo tengo dos veces el momento de inercia de una altura igual al espesor de la tabla elevado al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagan de cuenta que eso es h al cubo. Entonces es 2 sobre 12 el ancho de la tabla por h al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que en el momento en que yo le puse clavos, yo tengo un doceavo de la base, pero por dos veces la altura elevado al cubo. Lo que quiere decir que yo tengo 8 veces 8 sobre 12. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Yo, por poner clavos, tengo 4 veces más inercia. ¿Cachan? No quiero escribir todo eso. Espero que me hayan seguido la idea. ¿Sí? ¿Se entendió? El hecho de que yo puse clavos hizo que yo transfiera el cortante entre las dos superficies. Y existe entonces lo que nosotros y les decimos durante toda la carrera, que es que existe transferencia y compatibilidad de deformaciones. ¿Recuerdan ese diagramita que eran unos triángulos y que decían que las caras planas permanecen planas? Eso quiere decir que en cualquier punto la deformación es igual y eso se logra con los pernos. ¿Listo? O con los clavos. ¿Se cachó la idea? Entonces, un elemento compuesto solo y solo si se va a denominar compuesto si se puede transmitir efectivamente ese cortante entre las dos superficies. Entonces, el mismo ejemplo de los clavos sucede aquí. Yo voy a poner en las guitas unos elementos que son unos pernos
que en el momento en que yo fundo, quedan fundidos en la losa. Cuando la viga trate de deformarse, se va a tener que deformar con la losa. Y la losa no va a poder deslizarse como la hoja, sino que va a tener que deformarse junto con la viga. ¿Listo? Entonces, este tipo de elementos son los más comunes. También yo tengo, por ejemplo, secciones de vigas cajón. ¿Qué son las vigas cajón? Para los que vieron pues, el video, son unas secciones que, como su nombre lo indica, las vigas tienen forma de cajoncito. Estos cajones se pueden hacer de acero. ¿Listo? Y van a tener diferentes formas. ¿Qué ventaja tengo? Pues que como todo lo que está hecho de acero, yo lo puedo armar en sitio, perdón, en fábrica, y solamente lo transporto y lo coloco en sitio. Y pum, me ahorro un montón de tiempo al momento de la construcción. ¿Se entiende? ¿Qué más tenemos? Puentes netamente de acero. Entonces, los puentes netamente de acero van a estar específicamente, o vamos a estar hablando específicamente de los puentes que tienen, ¿sí? Forma tipo cercha, ¿no? Y de las formas tipo cercha hay un montón. Ahora, aquí hay algo que decir, ¿no? Estamos hablando que la estructura como tal que soporta la carga no necesita de hormigón. Ojo, en este caso, en el caso que nosotros estábamos hablando antes, quiero que se note que la losa de hormigón es necesaria, ¿no? Para soportar la flexión. Si no, no hay un bloque de compresiones cuando esté sometido eso a compresión, a flexión, perdón, ¿no? Entonces, la losa de hormigón hace parte del sistema estructural, del sistema viga de acero, losa de hormigón. Sin embargo, cuando yo hablo de puentes tipo cercha o tipo armadura, aunque existe una losa, esa losa no se necesitaría en teoría para soportar las cargas. Si yo la quito y pusiera cargas puntuales, pues el puente todavía es estable. ¿Se entiende ese concepto, ese cambio? ¿Sí? ¿No? No se olviden. ¿Ah? Más o menos, no sé si puedes volver a repetir. Claro. En estos puentes, aquí existe una losa de hormigón. Pero si yo quito la losa, el puente puede soportar cargas. Yo, si pudiera poner un vehículo sin la necesidad de la losa, yo sí puedo soportar la carga del vehículo. Sin embargo, en este puente, si yo quito la losa, las vigas por sí solas no pueden soportar el peso del vehículo. ¿Se entiende? Porque no hay nada que no hay nada que soporte la compresión, no hay nada, a eso me refiero. ¿Listo? Entonces, en este tipo de estructuras hay diferentes formas. Entonces, tenemos las estructuras tipo Pratt, tipo Warren, ¿no? El puente sobre el río Chiche, los que vieron laboratorio de análisis estructural conmigo, hablábamos o discutíamos que era un tipo Warren, bien típico, ¿no? Existe el tipo Pratt, tipo K, todo lo que ustedes aprenden a analizar en estática. Yo creo que desde estática ya se mira el análisis de armaduras, ¿no? En estático, en análisis estructural 1, por allá. ¿Listo? ¿El tema de costos cuál es más caro? ¿Cuál es más caro? Depende de la luz, ¿no? Entonces, ya vamos a hablar un poco acerca de la longitud, pero la luz entre apoyos hace que el sistema estructural crezca, ¿no? También depende mucho de qué tan fácil es que yo lleve materiales al sitio. Entonces, el hormigón se puede hacer en cualquier lado. Hormigón se puede hacer en cualquier lado. Hormigón pretensado, eso ya es otra cosa, ¿no? Pretensar o postensar el hormigón, eso ya es difícil. El acero se puede construir aquí y llevarse a cualquier lado, pero soldar en cualquier lado, eso ya es otra cosa. Entonces, eso empieza a ser un juego de qué tanto yo puedo construir, ¿no? Entonces, fíjense ese puente de acero que estamos viendo ahí. Parece un puente que estuviera colgando en cables, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que las armaduras son elementos que soportan solamente tensión y compresión. Y esa característica la comparten con los cables. ¿Se dan cuenta? Entonces, antes, cuando no teníamos cables de torones, que sean de tan alta resistencia,
Entonces, se utilizaban cables tipo o elementos que simulaban los cables, que eran elementos de acero, tipo armadura o celosía. Entonces, ese puente se ve bastante chévere, parece un puente colgante, sin embargo, pues no lo es, ¿no? Ahora, puentes en arco, ¿no? Entonces, los arcos tienen una ventaja y es que, primero que todo, un puente en arco se ve hermoso, no hay nada que hacer, son pendejadas, se ven chéveres, ¿no? Fíjense, esa foto es tomada desde el punto de vista estético, se ve muy bien, el espejo de agua forma una media luna, perfecto, ¿no? Muy lindo, ¿no? Los puentes de tipo arco van a tener una ventaja más que todo en una desventaja, más que todo en la necesidad de altura que tiene el arco. Entonces yo necesito para cumplir una misma luz, un arco que se extiende y se eleva bastante, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver en el laboratorio. Tenemos un puente tipo arco que es el doble de alto que un puente colgante para la misma luz, la misma estructura, ¿no? Puentes de luces mayores a 150 metros. Entonces, con esta parte vamos a terminar. Me voy a pasar al computador un rato. Vamos a hablar rápidamente de puentes de grandes luces. ¿Listo? Un segundo. Carlos, Dime. los que son en arco no son más costosos porque es difícil. ¿Hacer el arco? Verás, en los arcos el problema más que todo es un problema de topografía, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque ya les voy a mostrar unas fotos. De hecho, sí tengo unas fotos de cómo se construyó ese puente en arco. Pero el problema es que el arco debe crecer simultáneamente. O sea, yo no puedo empezar acá y terminar el arco. ¿Se entiende? Tiene que ir creciendo, ¿no? Y el problema de topografía lo menciono porque hay varios casos, es que en el puente ya así quedan así, ¿no? Eso ha ocurrido. Entonces, ese es un problema. La construcción también, o el problema de los puentes en arco, es el apoyo intermedio que necesitan. Estábamos hablando de que necesito garantizar lo que serían construcciones o elementos de apoyos que van a soportar la estructura mientras el arco se construye, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un cañón muy profundo, me va a tocar soportarme desde la misma estructura. Entonces, eso empieza a ser un problema en general. Pero digamos que la parte de los costos, siempre, no, aquí no tengo las fotos de la construcción, dame un segundo. Creo que lo tengo por acá. Sí. ¿Ahí se ve? Perdón, sí. Listo. Entonces, fíjense que aquí se hicieron para el proceso constructivo unos elementos como pilares, estos elementos de aquí. Este puente ya lo vamos a ver ahorita, en este momento. Esos cables hicieron el apoyo, ¿sí?, de esa estructura para poder conformar el arco, ¿sí? Pero al final, como lo estábamos viendo en esta imagen, esa estructura no existe, se retira, ¿no? Entonces es provisional. Ese es uno de los problemas. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar rápidamente, porque quiero que vamos al laboratorio. Dime. Ay, perdón, cierto. Gracias. Seguros, ¿cuál es? Es este. Ahí sí.
¿Qué están viendo en Zoom? El PowerPoint. Y si yo hago esto, ¿qué están viendo? ¿Lo mismo? ¿Están viendo esto? A ver, intentemos de nuevo. Ahí, ¿qué están viendo? Lo mismo, listo. Ah, esta vaina está volviéndome loco. Listo. Ahora, estructuras para puentes de grandes luces. Este tipo de puentes, de verdad, tiene un nivel de análisis que supera lo que sería una clase hasta de maestría. ¿Listo? Entonces, no vamos a entrar en esta parte. Son análisis bastante avanzados. Y desde este punto de vista, hasta la parte de, digamos, hasta el análisis, se vuelve un tema de análisis no lineal, ¿sí? En donde se involucra en estos puentes, más que el sismo, les afecta el viento. Entonces hay que hacer modelos a escala de la estructura para mirar que la estructura pues, no empieza a resonar con el puente. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar unas fotos. Y en las fotos van a pensar lo siguiente, ¿no? En cada foto que les muestre, van a pensar, la van a ver y van a recordar qué es lo primero que ven en la estructura. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que ven? ¿Qué es lo que les llamó la atención? Sus ojos van a ver la imagen y lo primero que van a ver es lo que les va a llamar la atención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para puentes de grandes luces, yo voy a tener lo que se llaman los puentes atirantados. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que vieron? Los cables. Listo. ¿Listo? Nadie vio la columnota que está ahí. ¿Listo? Bueno, los cables. Resulta que los puentes atirantados, este en particular, hagan de cuenta que estos son cables. ¿Se imaginan lo grande que es? Esto está en Francia. Es el viaducto de Milán. ¿Sí? No sé cómo se pronuncia, no sé francés. Y tiene una longitud total de 2.460 metros. ¿Cuánto dijimos que tenía el puente sobre el río Chiché? 300 algo, 340 creo que tiene, 360. Entonces, en total, ¿no? La luz central del puente sobre el río Chiché es como 170 metros. ¿Listo? Eso es lo que habíamos hablado de pronto, no sé si con ustedes o con el otro grupo, pero eso es los datos. Entonces, cuando hablamos de puentes de grandes luces, estamos hablando de puentes de grandes luces, ¿no? Entonces, aquí voy a pasar otra imagen. Recuerden lo que tienen que pensar. ¿Qué es lo primero que vieron? Las luces. El arco, ¿no? Ese arco está raro, fíjense. Yo tengo un montón. Por cierto, Andrea, ¿me estás oyendo? Andrea. Sí, profe. Ya. Es que aquí hay un montón de columnas y aquí hay como una luz grande, ¿no? ¿Cuánto creen que tiene esa luz del arco? ¿Y por qué es? Ajá. Un número. 200. Unos 200 metros. Bueno, esto está en Estados Unidos y este cable, esta estructura es atirantada. Entonces vamos a determinar una cosa. ¿Qué es una estructura atirantada? Es un elemento o un puente en donde las columnas sobrepasan de la calzada. ¿Estamos? Suben. Y de estas columnas o pilas o pilones se tienden cables, que son los tirantes, en donde cada cable soporta una porción del puente. De tal forma que si se rompe esta porción, el resto igual queda sostenido y no pasa nada. Igual que los puentes en dovelas sucesivas. Igual que los puentes de dovelas sucesivas, estos puentes tienen el mismo problema. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Entonces yo voy a tener una componente horizontal y una componente vertical. Cada cable se va extendiendo una componente horizontal más grande para la misma componente vertical. De aquí en adelante, los puentes en dovelas sucesivas y los atirantados, si yo les pregunto cuál es el criterio de diseño de estos puentes, ustedes me van a decir que es el aplastamiento en la dovela o en el primer tramo del puente.
no es flexión. Estos puentes no funcionan por flexión. ¿Estamos de acuerdo? No sostienen las fuerzas por flexión. Los cables soportan toda la carga. Y de los cables van a la pila, y de la pila baja a la columna. En la siguiente semana, o creo que en esta semana, o en la próxima, no recuerdo bien, van a tener, les subí un documento de un puente que falló, que era atirantado, que falló en Colombia, que es el puente de Chirajara, ¿no? Ese puente tuvo un problema porque la compresión fue tan grande en la columna que la columna se pandeó y falló. Hay otro puente, búsquenlo ahí en internet mientras estamos chateando. El puente Acordeón Colombia. Puente Acordeón Colombia. ¿De Tacoma no falló también? No, ese falló por resonancia de viento. A partir de ese puente es que se hacen los estudios de viento. Puente Acordeón Colombia. ¿Qué le sale? Un acordeón. ¿Ah? Exacto. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Es un puente atirantado en donde el diseñador no controló la compresión en las dovelas, o mejor dicho, en la sección del tramo del puente. ¿Estamos? ¿Y qué pasó? Pues un elemento sometido a compresión, sea de hormigón, sea de acero, sea de lo que sea, un elemento esbelto sometido a compresión, ¿sí? ¿Se qué? Se pandea. ¿No? Se pandea. ¿Listo? Claro. Sí, como diseñador te jodiste. ¿Cuánto dijeron? 200 metros, ¿no? 365 es la luz central. ¿Por qué lo hicieron en arco? O sea, es el doble del puente del río completo, del río Chiche, está solamente en la parte central. ¿Por qué lo hicieron en arco? Porque pues es tan grande que pasa una de estas cosas, ¿no? Nivel. Siguiente foto. Lindo, ¿no? Qué lindo puente. Nada que hacer. Hermoso, ¿no? ¿Le podrías apagar, por favor, Marcelo, la luz de aquí? Para que se vea mejor. Esa foto me encanta. Al revés. Eso. ¿Listo? Componente estético, recuerden. ¿Qué pasó? En el puente de Chirajara, que ustedes van a estudiar, pues había una sola columna. ¿Qué hicieron acá? Pues bueno, en vez de hacer una, yo pongo un sistema porticado de 4 en diamante. Y entonces es más redundante. ¿Estamos de acuerdo? La carga se distribuye, se ve más chévere y es estructuralmente mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos jugando con la parte estética, pero también funcional de la estructura. ¿Listo? Va a ser mucho más caro, ¿verdad? Sí, pero más seguro. ¿Qué prefieres? Exacto. ¿Cómo construyen el mar? Bueno, hay diferentes formas. Tú construyes en la tierra, te llevas la estructura en lanchas y la hundes. O la otra es, haces como hacen los pozos petroleros. Haces ¿cómo decirte? Haces como una estructura internamente en el mar y después que es hermética y después la drenas. Le quitas el agua y queda seco. Y ahí construyes. ¿Sí? Depende mucho del nivel, ¿no? De altura. Pero pues estos puentes generalmente se construyen en zonas en donde pues el nivel es suficiente para que podamos hacer esa construcción, ¿no? Por eso hay el estrecho de Gibraltar. ¿Cómo es que es? Bien, ustedes que han viajado. Ahí no hay puentes, ¿no? Es como 15 kilómetros nomás y no hay puentes. Es porque eso es un cañón y el hijo de madre, ¿no? Ahí no se puede construir nada, por eso no hay un puente de esa parte, ¿no? Pero bueno, ya nos fuimos a otro lado. 2 kilómetros, casi 3 kilómetros. ¿Cuánto creen que tiene cada una de esas luces? Recuerden, ¿no? 170 el Chiche, 360 el anterior, 450, esto tiene 560 metros, la luz más grande, ¿no? La luz interna. Ahora, atirantados, ¿estamos de acuerdo? Columna, tirantes. ¿Listo? Vamos a pasar a los papás de los puentes. Hasta ahora, pues no hay un puente, una estructura
que logre luces más grandes. Ojo, que estamos hablando de luces, ¿no? Recuerden que yo puedo hacer 3 kilómetros con luces simplemente apoyadas de 20 metros. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí lo que queremos es hacer la menor cantidad de luces, pero bien largas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el siguiente tipo y el papá de los puentes, pues son los puentes que se llaman colgantes. En la parte de los puentes colgantes, la estructura va a ser similar, aunque no es igual. ¿Listo? Yo voy a tener también unas estructuras de piloides o pilas que sobresalen la calzada, pero en esas estructuras yo voy a tener unos cables. ¿Estamos de acuerdo? Que son los cables principales. Y de esos cables principales se tienen pendolones o estos cables que son secundarios. Cada sección de pendolón soporta un tramo de la estructura. En el momento en que si falla algo en ese tramo, el resto igual queda funcionando. ¿Listo? El cable debe estar empotrado en los extremos y supremamente bien empotrado. En el momento en que el cable pierde carga, estas columnas se juntan y la estructura se cae. ¿Listo? Y lo vamos a ver ahora en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso debe ser muy bien empotrado. ¿Listo? ¿De qué tamaño son los cables principales? Muy buena pregunta. ¿Qué tamaño? Hagan de cuenta que esos cables tienen un diámetro de 2.5 metros de grande, ¿no? Estos específicamente. Y van a depender, pues, de la luz, ¿no? Entonces, este es el famoso puente del, ¿no? Y está en San Francisco, en total, bueno, lo hicieron hace un montón de años, así que los estadounidenses, pues sí son duros en esta parte, ¿no? No hay nada que hacer. 1970 metros. ¿Cuánto creen que tiene la luz central? ¿Ah? 1 kilómetro. 1.2, 1.3 casi, ¿no? 1 kilómetro, 1.3 kilómetros, ¿no? Este tipo de puente necesita un mantenimiento constante. Claro, todo, y la gente camina por aquí, viendo que los cables están bien, ¿no? Ustedes caminan por aquí y van revisando los cables, ¿no? Listo. Este es el que más me gusta a mí en lo personal. Está en Japón. Prácticamente el doble, ¿no? O bueno, 1.5 veces el Golden Gate, ¿no? Ah, no, el Golden Gate hicimos 2000. Casi el doble. Fíjense ese puente de hermoso, ¿no? Divino. Está en Japón y ¿cuánto creen que tiene esa luz central? No, pues. Son 4 kilómetros en total. ¿Y son 3 tramos? 2.5. ¿Qué opinan? Tiene 2 kilómetros, ¿no? 2 kilómetros la luz central. Este es el puente más grande hasta ahora, o sea, con la luz más grande hasta ahora. El de Bahía no tiene. ¿Ah? El de Bahía no tiene. No sé. Pero creo que las luces eran, las luces, que es lo que estamos aquí analizando, las luces son de 20 metros. Justamente ayer estábamos hablando de eso. Eso es lo que sé, entiendo. ¿Listo? Entonces, con esto, pasemos rápido al laboratorio. HS 530, los espero allá abajo y vemos un poco acerca de esto. ¿Listo?